Respetable cuerpo ministerial, iglesia presente y a todos los que se encuentran entre nosotros en calidad de visitantes, a todos ustedes les saludo con la paz de Dios. Amén. Primeramente, el agradecimiento sea a nuestro Dios, porque Él es quien nos permite poder congregarnos en este lugar, que no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. A Jesucristo la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesucristo, entrego el mensaje de la palabra de Dios, el cual se titula Santo Matrimonio. Su base escritural se encuentra en el primer libro de la Biblia, comúnmente llamado el Génesis, su capítulo número 2 y su versículo número 24, que es el versículo o la escritura que me sirve para poder explicar este mensaje. Dice así, en el nombre de Jesucristo: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Amén. La palabra santo, porque en el título del mensaje lo vuelvo a repetir para que se quede grabado en el corazón de cada uno de ustedes, su mente, se titula Santo Matrimonio. Y la palabra santo, en una de sus definiciones más sencillas, es perfecto y libre de toda culpa. Eso es santo. La culpa es el pecado. Se le llama santo. Matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, y este es un acto oficiado por el ministro como autoridad de la iglesia, por medio del cual el hombre y la mujer se comprometen a vivir juntos por toda la vida. Eso es matrimonio. Encontramos en la palabra de Dios la enseñanza del Dios del cielo, porque la Escritura dice que toda Escritura es inspirada divinamente, viene de Dios, y quedó registrado en el primer libro de la Biblia lo que sucedió en el tiempo en que Dios inició con la creación de todas las cosas. Después de haber formado Dios al hombre del polvo de la tierra y todas las aves del cielo, todo animal del campo y las bestias, dice la Escritura que Dios no halló ayuda idónea para Adán entre todo lo que había formado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios hizo caer en sueño a Adán, y cuando se quedó dormido, entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, dice la Escritura que hizo una mujer y trájola al hombre. Adán entonces, cuando despierta,
Dice: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En esta escritura encontramos que Dios primero hizo al hombre y después a la mujer. Y es ahí donde Dios establece el matrimonio. Y en el huerto de Edén, sobre la superficie de la tierra, fue el primer matrimonio que se llevó a cabo. Dijo Dios: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Quiero decir lo siguiente. Vuelvo a repetir, estamos viendo santo matrimonio. Y quiero explicar en la palabra de Dios de la primer pareja, cómo era al principio y cuál fue el matrimonio que es Adán y Eva, cómo estaban. Dios dijo, Génesis 1:26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A imagen de Dios. El primer matrimonio era santo, perfectos, sin culpa, sin pecado. Ese fue el primer matrimonio. Y habla de Adán y de Eva. Entonces, en esta escritura nos enseña esto. Y el versículo 28 dice: ¿para qué Dios formó a Adán y Eva? Versículo 28 dice: y les dijo Dios, y los bendijo Dios, les dio la bendición. Les dio la bendición, vuelvo a repetir. Y díjoles Dios: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y subyugadla, y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El propósito de Dios para la unión en esta pareja, Adán y Eva, estoy hablando de Adán y de Eva, que fue un matrimonio santo, sin culpa, sin pecado, llevaba un propósito. Y el propósito era que ellos se multiplicaran, que no quedaran ellos dos solos, es decir, que tuvieran más hijos, porque así dice la Escritura. Hoy en día, cuando un hombre y una mujer, estamos hablando de dos jóvenes que se comprenden, que se entienden, que llegan al acuerdo y deciden unir sus vidas, ¿cómo y de qué manera tienen que llegar al altar de Dios?
Es una regla que los que se allegan al altar de Dios, los jóvenes, tienen que ser sin culpa, sin pecado, tienen que ser santos. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, el joven, la joven, el tiempo de su crecimiento, escuchan la palabra de Dios. Y sembrándose la semilla en el corazón, esta semilla hace su efecto. Y llega el momento en que Dios les da entendimiento que Cristo es su Salvador. Se bautizan y en ese momento del bautismo son lavados sus pecados. Ahora son sin mancha, son sin culpa, libres de pecado, alcanzan la santificación, son santos, alcanzan el privilegio que tenía Adán y Eva. Ahora estos dos deciden casarse y así es como se llegan al altar. Por eso estamos hoy hablando de un matrimonio o santo matrimonio. Sin culpa, vuelvo a repetir, sin pecado. En la palabra de Dios encontramos que cuando dos almas deciden llegar hasta el altar, ¿quién tiene que unirlos? ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién es el que tiene la facultad? ¿A quién Dios le da la facultad de hacer esto? No cualquiera lo puede hacer. Solamente el que lo puede llevar a cabo es al que Dios pone por ministro en su iglesia. Este tiene la facultad. Alguien pudiera atreverse: yo te caso. Pero ese casamiento quizás lo pudiera llevar a cabo, pero es de hombres. Pero no está unido por Dios. El ministro de la iglesia es el que tiene la facultad. Y cuando las cosas se realizan conforme a la palabra de Dios, porque Dios así lo ordena, las cosas salen bien. Ese matrimonio, porque se toma la mano de uno, se toma la mano del otro, y en ese momento cuando se unen se invoca un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y allí en ese momento reciben la bendición de parte de Dios, así como Dios bendijo a Adán y Eva. Salen con una bendición de este lugar, este matrimonio santo, santo matrimonio, de dos almas puras que vienen al altar. Ella viene vestida de blanco y el blanco significa pureza. Quiero decir que existen reglas que Dios ha puesto para que este matrimonio prospere, para que este matrimonio sea bendecido de parte de Dios. Y una de las reglas, que así le digo yo, es el amor. Pero no es el amor carnal, sino el amor de Dios nuestro Señor. Porque cuando Cristo vive en el corazón, las cosas se hacen conforme a su voluntad bendita. Si él, si ella tienen el amor de Dios en su corazón, ya estando en su camino de matrimonio,
buscan la dirección de Dios en cualquier problema. Los matrimonios que viven sin Dios no tienen la bendición que tienen los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios tienen el entendimiento y cualquier problema, por diminuto, lo llevan hacia aquel que Dios ha puesto para guianza de la iglesia. Y cuando se hace así, las cosas salen bien. En el camino del matrimonio vienen problemas, pero el matrimonio sabe que hay un Dios en el cielo y doblan sus rodillas juntos para pedirle al Señor: ayúdanos, Señor Jesús. Pasa el tiempo, llegan los hijos, llegan los nietos, llega la edad, llegan a los 25 años y siguen juntos, llegan a los 50 años y siguen juntos. ¿Por qué? Porque Dios ha bendecido verdaderamente este matrimonio. La palabra de Dios nos dice, San Pablo escribiendo a los Efesios, en su capítulo número 5, dice lo siguiente: y ese es el amor que cada uno debe de tener entre sí. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno empero de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie a su marido. Las reglas que Dios pone, los mandamientos que Dios pone, no es a un lado, no es al otro lado. Es decir, Dios no hace excepción de nadie. Tanto le entrega la enseñanza a él, como le entrega la enseñanza a ella. Como le entrega la enseñanza a ella, le entrega la enseñanza a él. Dios es el que ordena estas cosas. Para muchos es un misterio. Muchos no entienden esto. ¿Quién lo entiende? Entienden los que hoy han venido al altar, que tienen que sujetarse a la palabra de Dios. Y cuando el uno al otro se ama como Dios manda, las cosas están bien, porque hay prosperidad. Podemos mirar un matrimonio cuando empiezan los hijos, que son fruto bendito.
fruto bendito. Y miramos un matrimonio que cuando se sujeta a la palabra de Dios y lo que Dios dice, miramos un matrimonio en prosperidad, un matrimonio con éxito, porque ¿quién no desea un matrimonio con éxito? Llegar a la vejez y que todos sus hijos y que todos sus nietos y hasta bisnietos estén en la iglesia, hermanos. Porque cuando Dios une, y que no es el hombre, las cosas salen bien. Hay grande bendición. El apóstol Pedro, mirando sobre este punto, habló a las mujeres y escribiendo su carta universal dice estas palabras. ¿Cómo tiene que ser la mujer? Una mujer santa, una mujer llena de Dios, una mujer que entiende las cosas que pertenecen a la vida eterna, porque eso es lo importante, tener el entendimiento de las cosas que pertenecen a la vida eterna. Primera de Pedro capítulo 3. Asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conversación de sus mujeres. Fíjese, ¿hasta dónde alcanza el que la mujer se sujete a la voluntad de Dios? Que trata bien a su marido, que lo respeta, que le da el lugar que le corresponde. Mire, ven otros matrimonios y dicen: ¿a dónde van ustedes? Yo quiero ir para allá. Invítame, porque qué bonito matrimonio. Y luego le dice al hombre: vosotros maridos, versículo 7, vosotros maridos, semejantemente habitad con ella según ciencia, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. ¿Cómo debe de tratar el hombre a la mujer? Como vaso más frágil, y mirando a la mujer primeramente como su hermana en Cristo, porque son herederas del reino de los cielos. Eso es importante. Cuando nosotros nos sujetamos a esta regla, a estos mandatos, hay grande bendición en el hogar. Cuando se llega al hogar, se siente la presencia del Señor, que es un matrimonio santo. O sea, cuando se llega al altar, los dos son santos, sin mancha y sin culpa. Y así deben de vivir una vida en santidad. ¿Y cómo hacer para llegar a esa vida en santidad? Continuar con esa vida, consagrando su vida al Señor, y en cada problema consagrar su vida al Señor. Levantar su vista al cielo y darse cuenta que hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que todo lo sabe, y cuando el matrimonio así lo hace, siente la presencia del Dios vivo. Aleluya. No hay error, hay éxito, y cada triunfo le dan la gloria al que vive y reina para siempre, porque todas las glorias, todas las victorias son para Cristo nuestro Señor. El Señor bendiga este mensaje en vuestros corazones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.